esta clase, Señor, vamos, pidiéndote que nos des la dirección, que podamos entender a detalle el tema que hoy tienes para nosotros y que podamos, Señor, aplicarlo en nuestras vidas. Te damos gracias, te honramos y glorificamos tu nombre y te pedimos que sea tu palabra lo que estudiemos y leamos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nos hemos acercado delante de nuestro Dios y vamos a seguir avanzando con los siguientes puntos. Ya pueden ver mi pantalla, ya, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? sí, ya se ve. Sí, maestro. Muchas gracias. Seguimos con paz, ¿no? Ya hemos visto los primeros 3 elementos, o hasta aquí 2 elementos previamente, amor y gozo, que fue lo que terminamos de ver la clase anterior, amor y gozo, y a partir de esta clase podríamos nosotros estar viendo ya los demás elementos. Es interesante cómo cada uno de los elementos del fruto del Espíritu se van entrelazando unos con otros. El tercer elemento que podemos ver es la paz. Esta paz es solo la paz que Dios nos puede dar. Esta paz no incluye o no está considerando la ausencia de problemas. Nosotros no podríamos pensar y decir, bueno, pues es que ya tengo paz de parte de Dios y ya no voy a tener problemas. No, no, no. La realidad es que la paz que Dios nos da es una paz incluso en medio de los problemas. Acá en Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nosotros para poder introducirnos y considerarnos hijos de Dios, en algún punto nosotros hicimos una oración de fe. Por eso dice, por medio de Jesús. Ajá. En la actualidad, o hoy en día, muchas personas alrededor del mundo han hecho diferentes tratados en el gobierno, o en los diferentes gobiernos, incluso han creado instituciones que otorgan o que van en contra a favor de la paz y van en contra completamente de toda la guerra. Pero realmente todos estos tratados, todas estas firmas, todos estos convenios a nivel mundial no han entregado la paz definitiva al mundo. El mundo sigue en guerra, siguen peleándose unos contra otros. La realidad es que la causa de la guerra, vamos a ver Santiago 4:4, ahí en Santiago, para darles contexto. Santiago 4:4, para dar un poco de contexto. Dice la Biblia, recuerden que todo lo contrario a paz tiene que ver con aquello que nos hace perder justo la paz. Por ejemplo, las guerras, las batallas, las diferencias, las ganas de tener algo que incluso no es nuestro. Si se dan cuenta ustedes, normalmente las guerras surgen por eso. Porque quieres tener algo que es del otro país, porque quieres ser la potencia número 1, porque hay diferencias entre unos y otros. Y dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y después podemos ver toda la parte que dice pedís mal. ¿Para qué? Porque pides para tus propios deleites. Justamente va de la mano con algo que vamos a ver ahorita más adelante, que es la fe. La fe en Dios y la confianza en Dios nos va a dar paz. Esa paz solo puede venir de parte de Dios, pero está basada en la fe. Ahorita les voy a comentar, les voy anticipando un punto de la fe. La fe es creer y confiar en Dios, pero no basado
en lo que nosotros concebimos que es lo correcto. La fe no se basa en lo que yo concibo que es lo adecuado, lo correcto. Ajá. Por eso dice acá, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, o sea, de lo que tú propiamente quieres, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego abajo dice, sí, no pides, y cuando pides, pides para tus propios deleites. La paz está 100% relacionada con la fe. En algunos lugares, principalmente en toda la parte judía, Israel, la gente se dice y se saluda con una palabra muy común que es shalom. Eso significa paz o que le deseas paz a la persona con la que tú estás hablando. Por eso los judíos utilizan mucho la palabra shalom. Dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estar en paz con los hombres. ¿Por qué no dice estar en paz con otras cosas, sino con los hombres? Por lo que leemos y nos basamos en Santiago. Porque dice, codiciáis y no tenéis. ¿Qué es codiciar? Querer lo que tiene otra persona. Matáis y ardéis de envidia, lo que tienen otros y que tal vez tú no tienes. Combatís y lucháis porque quieres forzosamente obtener de alguna forma lo que otro tiene. Como si viéramos nosotros a un niño comiéndose una paleta, nosotros llegamos y se la arrebatamos. Créanme que el provocar y el hacer guerra y el tener todas las cosas que nosotros a nuestra consideración son las que necesitamos y las correctas, eso no se traduce a que nosotros vamos a tener paz. No, 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 no se traduce. Porque entre más queramos y entre más, no está mal querer y anhelar, no está mal. Pero ¿dónde está mal y dónde nos podríamos equivocar? En decir, por ejemplo, no, pues es que yo quiero lo que tiene Alan, o ser envidioso con lo que Alan tiene, o ser envidioso con lo que puedo ver en la familia de mi hermana Jazz, o Vianey, o Lulú, o Juan, o Daniel, o Lau. No está bien cuando yo quiero tener lo que otros, o decir, ay, ¿por qué lo tienen ellos? No se lo merecen. Eso es envidia. Ahí justo cuando nosotros ponemos los ojos en lo que otros tienen y nosotros tal vez no, perdemos la paz. Ajá. La paz solo puede venir de parte de Dios y está basada en la confianza en Dios. Pero también está basada en el siguiente punto, en la paciencia. La paciencia no es una opción para el cristiano. ¿Dónde puedo basarme que la paciencia no es una opción para el cristiano? Dios, ¿cuánto tiempo nos ha esperado para que a veces nosotros quitemos algo de nuestras vidas? Dios es sumamente paciente. No es lo mismo tolerante o tolerancia a paciencia. No es lo mismo. No es lo mismo. Ustedes busquen el significado de tolerancia. Es más, Juan, ayúdame, amigo, a buscar, si te es posible, el significado de tolerancia en la RAE. Ahí búscalo, googlealo si puedes en tu celular, en algún dispositivo. ¿Cuál es el significado de tolerancia? Y no tiene nada que ver con paciencia. Dios es paciente, pero no hay tolerancia. Porque si Dios nos dice hoy es hoy es hoy. Y para Dios no hay otro momento. ¿Por qué entonces si Dios a veces se tiene que esperar nuestros tiempos? Cuando Dios nos dice, nos pide algo, Dios nos indica algo, deja esto que estás haciendo está mal, que venga de Dios. Muchas veces nosotros decimos, tal vez no con palabras, sino con acciones, espérame tantito, todavía no. Oye, vea más profundo conmigo, espérame tantito, todavía no. Pero cuando nosotros le pedimos algo a Dios,
somos los menos pacientes. Le decimos, ya apúrate. Es que no lo tengo porque no me amas. Es que no me amas y no me lo das. Y ahí es donde nosotros perdemos la paz. ¿Se dan cuenta cómo todo está alineado? Amor, gozo, paz, paciencia hasta ahorita. Si tengo amor, en una tribulación tengo gozo. Y si me gozo en Dios es porque soy una persona que tiene paz en el corazón. En saber que si Dios ha determinado algo, eso es lo correcto para Él y eso es lo que va a traer cosas correctas para mi vida. Y eso me da gozo, saber que es la voluntad de Dios. Pero si no hay una respuesta de lo que yo quiero, en el momento que yo quiero, yo soy paciente. ¿Por qué? ¿Por qué soy paciente? Porque yo amo a Dios. Todos los elementos del fruto del Espíritu están entrelazados unos con otros. Mi amigo Juan, ¿tienes ahí el significado de tolerancia? ¿De tolerancia? Sí. ¿Puedes buscarlo, por favor? Ahorita me dices cuando lo tengas. Y aquí está. Dale, amigo. Dice, actitud y comportamiento individual y colectivo en el que se adoptan medida de flexibilidad, diálogo y comprensión en todas las posturas que no perjudican los derechos de otros. Muy bien. Flexibilidad. Algo en lo que Dios no va a hacer cuando se trate de pecado. Dios no va a ser flexible. Eso es tolerancia, el ser flexibles. Decir, bueno, está bien. Hay cosas para las cuales se podrá ser flexibles, siempre teniendo obviamente un respaldo, pero Dios no confundamos, porque una persona el otro día me decía, bueno, sí es que Dios es tolerante. Dios no es flexible, ¿eh? Para Dios es sí y para Dios es no. Dice la Biblia que tu sí sea sí y que tu no sea un no. No hay flexibilidad. Escuché un testimonio de un hombre, de un joven, que decía, yo le doy gracias a Dios por mi mamá. No le estoy diciendo que hagan esto, solo es un testimonio. A mí me impactó mucho. Y decía este chico que su mamá, que él pasó por un proceso de drogadicción y él continuamente se drogaba en su casa. Entonces el chico, su mamá le dijo, sabes que te amo con todo mi corazón. Tú eres mi hijo. Te amo con todo mi corazón. Pero por encima de ti está Dios. Y si tú te estás drogando y no quieres dejarlo y conoces aparte de Dios y no quieres dejar de drogarte, te voy a pedir que, con todo mi amor, que abandones mi casa porque es más importante que Dios esté en mi casa que tú metas el pecado. Si tú te tienes que salir para que Dios permanezca en mi casa, perdóname, te vas a tener que salir. De verdad eso me impresionó. Dije, no te pases. O sea, qué decisión tan determinante de parte de la mamá. Y la verdad es que eso es una decisión muy fuerte, pero ella no fue tolerante, a eso voy. Ella no fue tolerante con el pecado. Ella no fue tolerante. Y así funciona con Dios. Eso es exactamente entonces cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, sabemos que podemos ser pacientes, no tolerantes. No es lo mismo, no es lo mismo, porque la paciencia tiene que ver con paz y tiene que ver con fe. Todo, absolutamente todo. Dice Salmos 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. A veces queremos la respuesta de Dios. Sí, así. Seamos pacientes. ¿Dónde se van a dar cuenta que somos pacientes? Yo sé que a veces el tiempo es poco. Y me pasa mucho, ¿eh? Por eso me confieso. Normalmente
Cuando ustedes van al súper, a mí me pasa, por eso lo estoy diciendo. Yo busco la fila más corta. Cuando voy a pagar en la caja, yo busco la fila más corta. En esos aspectos yo soy poco paciente. En decir, bueno, me voy a formar en la fila más larga. Vuelvo y repito, la realidad es que a veces es poco el tiempo que tenemos y si podemos hacer algunas maniobras para sacar tiempo del que a veces no tenemos, es válido. Pero un día pongan a prueba un poco su paciencia. Y luego me ha pasado que hasta elijo la fila más corta y una persona se atora y veo la fila más larga que avanza más rápido que la fila donde yo estaba y que en teoría era la fila más corta. A veces mi paciencia se pone a prueba. O si somos de las personas que tocamos una puerta, pasa un segundo y no nos abren y pasa 2 segundos y eso quiere decir que no somos nada pacientes. Nada pacientes. Revisemos muy bien, muy bien, cuál es el nivel de paciencia que hoy podemos tener. Principalmente a Dios. Por falta de paciencia, cristianos se alejan de Dios. Por falta de paciencia, cristianos dejan el evangelio. Dios no respondió, a Dios no le importa. Por eso insisto, todos los elementos están relacionados. Si yo amo, soy paciente y espero a Dios. ¿Por qué? Porque su respuesta me dará gozo. Pero también eso me trae paz en confiar y saber que Dios tiene el control de todo. Siguiente punto. Benignidad. Esto refiere a una persona que tiene esencia de ser una persona buena y tiene todo que ver con la parte de bondad. Ahorita viene bondad, benignidad, bondad. Dice la Biblia en Efesios, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios os perdonó. La benignidad siempre va a ser manifestada por medio de misericordia y perdón. No crean que la benignidad tiene tanto que ver mucho, si es importante, en las buenas obras que yo pueda hacer, porque eso me quita responsabilidad. Las buenas obras son las obras que Dios ha preparado por medio del hermoso Espíritu Santo para que nosotros, o nos ha habilitado por medio del Espíritu Santo para nosotros hacer obras buenas. Y dice Romanos que esas obras vienen de parte de Dios. Pero la parte de la benignidad tiene todo que ver con la misericordia y el perdón hacia los demás. Eso quiere decir que si yo tengo un problema con el perdón, quito toda responsabilidad de mí y no soy una persona distinguida por benignidad en mi corazón. Etimológicamente significa que algo es concebido o creado para el bien. Más allá de decir es bueno, es algo bueno. Ha sido creado para el bien. Por ejemplo, la misericordia ha sido creada para el bien de alguien más. El perdón, el objetivo del perdón es algo bueno y ha sido creado para el bien de quién. Cuando yo otorgo el perdón a una persona, cuando yo le digo a una persona, incluso yo le puedo decir a una persona delante de Dios, te perdono. O yo, Señor, ya puse tierra por medio con esta persona, pero yo la perdono. Eso está creado para el bien. ¿De quién? ¿De la otra persona o mío? Exacto, mi hermana Lulú, muy bien. Mío. Para el mío, exacto. Porque el perdón, si nos vamos a la parábola de los 2 deudores, el perdón trae una libertad hacia mí. Importante, eso son cosas mucho del corazón y son cosas importantes que se tienen que trabajar individualmente. Si yo no he perdonado a alguien, voy a seguir atado y voy a seguir ligado probablemente a cadenas de esclavitud. Espiritualmente y en el alma, el perdón, dice la Biblia,
Si tú no perdonas, el Padre no te perdonará a ti. Eso me saca del reino. La falta de perdón me saca del reino. Y la benignidad tiene todo que ver con decirle a alguien, ok, tú me ofendiste, tú hiciste esto en contra de mí, pero yo te perdono y te bendigo. No quiere decir que vuelvan a ser amigos y todo eso, no, 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 no. Pero perdonamos. Tenemos que perdonar. Benigno es una persona templada, es una persona suave y es una persona apacible. Un segundo, por favor. Está estornudando. Cuando ustedes empiecen con todo el proceso de devocionales, de hacer devocionales, no sé si ya lo empezaron con tal, ahora sí ya. Ahora sí ya empezaron con devocionales en oración. Esto es un poco, por eso van a ir viendo ahorita que tienen algunos tintes distintos entre la forma de estudiar una palabra u otra. Acá traigo un significado, traigo la etimología, traigo versículos y traigo sinónimos, significados y antónimos. Una forma de hacer un devocional muy estructurado tiene que ver con esta estructura de la que yo traigo. Buscar significado, la etimología, el versículo relacionado, buscar antónimos, porque también tengo que identificar qué es lo contrario. Entonces, todo lo contrario, para que nos vayamos midiendo nosotros, todo lo contrario a benignidad, pues es una persona dura. Si yo soy una persona dura, olvídense de que yo estoy dentro de la benignidad. Ya fuimos. Si ustedes tienen falta de perdón, son personas duras o somos personas duras. Ya, si ustedes van a Colosenses 3, 12, 13, la benignidad la menciona justo acá. 7 prendas con las que debe de vestirse un hijo. Así les llamo, porque dice, vestíos pues, estos versículos dicen, vestíos pues de toda misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportar a otros y al final, ¿qué dice? Perdón. Estas 7 prendas, que así les llamo yo, están relacionadas y entrelazadas unas con otras. ¿Por qué? Para perdonar hay que ser humildes y reconocer que yo también me puedo equivocar. Hay que tener mansedumbre. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Hay que ser pacientes. Hay que ser misericordiosos. Y ya lo veíamos previamente. Entonces, la benignidad tiene todo que ver con ser una persona suave. En cómo me dirijo, cómo hablo, cómo actúo, cómo respondo, incluso en un momento adverso, lo que día a día estoy presentando. Todas estas son características de un líder, ¿eh? Por eso nos estamos metiendo a estudiarlas. Son características de líder, sobre todo líder. Jesús. Jesús mostró misericordia. Jesús mostró perdón. Es lo que más distingue el perdón que él tuvo hacia con nosotros, con los que lo crucificaron. Bondad. Así vamos mucho más la acción de poder realizar algo a favor de una persona. Rectitud de corazón y de vida. Es la esencia de ser un hombre bueno. Aunque en la Biblia ustedes pueden ver en los evangelios que se le acerca un discípulo a Jesús, un discípulo, no, perdón, en la historia cuando el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Señor bueno, y le dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo Dios. Pero si estamos hablando del Espíritu Santo, que somos templo, nosotros del Espíritu Santo, nosotros tenemos esa bondad de parte de Dios en nuestras vidas.
No es que yo sea bueno, no es que lo que yo haga sea bueno, porque a mí no me alcanza para ser bueno, sino el Espíritu Santo en mi vida me habilita para esas obras de bondad. Natural inclinación a hacer el bien. Por ejemplo, si nosotros vemos, voy a ser muy extremista, muy extremista. Si nosotros vemos en la calle a una señora llevar su bolsa de mandado con sus frutas y verduras y de repente la vemos tropezarse y caerse, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Reírnos Correr para poder ayudarla. o ayudarle? Exacto. Reírnos o ayudarle. Eso va a ser la distinción, decir, tenemos inclinación a hacer el bien. Estoy diciendo algo muy extremo, ¿eh? Si ustedes me preguntan, oye, ¿te has equivocado y te has reído? Sí. Pero hay que trabajar mucho en la inclinación a hacer el bien. Ese es un caso muy extremo. Pero nos podemos ir hacia nuestra familia. Si yo los veo tirados en el piso sufriendo, teniendo un problema, soy el primero en patearlos o en extenderles la mano. Estudien en el momento que puedan, cuando el cojo del templo de la Hermosa, Pedro le dice, lo que yo te voy a dar es lo que yo tengo, no tengo oro ni plata, sino lo que yo tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús y no se quede en palabras. Le extiende la mano y lo jala. Ahí está la inclinación a hacer el bien. Porque lo contrario es maldad, bajeza, atrocidad y perversidad. Lo contrario a bondad. Pero lo que sí es similar a bondad es ser una persona amable, generosa y una persona tierna. ¿Va? Fe. Básicamente la fe, y con esto lo voy a resumir. Confiar, y la fe básicamente es la confianza en Dios, en que Él hará su voluntad. Si ustedes van a Hebreos 11, es pues la fe, la concepción o tener la claridad y la seguridad de lo que no se ve va a poder suceder. Eso es parafraseado. Esa es la fe en Hebreos 11. Vean un poco toda esta situación y esta historia que les pongo acá como en una línea del tiempo, y es la historia de cuando Dios le promete un hijo a Abraham. Lo primero que hace Sara, ¿sí saben qué es lo primero que hace Sara al escuchar que Dios le promete un hijo? ¿Qué hace? Sí, se rió. Se ríe Sara, pero Abraham confía. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Pero antes, para confiar en eso, Abraham tuvo que haberlo Muy buenas escuchado. noches, mi hermano. Buenas noches, mi hermana. Abraham tuvo que escucharlo de parte de Dios. Eso quiere decir que hasta que Dios no nos diga lo contrario, nosotros no podemos dejar de clamar. Pero la fe es la certeza de que Dios hará su voluntad. Denme un segundo, por favor. Perdón, es que apenas terminó la llamada de mi trabajo. La fe es justamente eso, tener la clara concepción de que Dios hará su voluntad. 3 características de la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Así lo dice la Biblia. La buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Si su voluntad tiene estas 3 características, buena, agradable y perfecta, y yo tengo en fe la certeza de que Dios va a hacer su voluntad, eso quiere decir que lo que Dios determine y termine dándome a mí, basado en mi petición, es lo mejor, incluso no siendo lo que yo le pedí. Así, de verdad así. Oye, a mí me detectaron una enfermedad, voy a poner un ejemplo.
Dios me libre. Pero si yo le pido a Dios, bueno, lo voy a poner en este ejemplo, un ejemplo vivido. Cuando mi abuelita hace casi 3 años, 2 años y medio, entró al sueño de los justos, ella estaba hospitalizada y toda mi familia, son cristianos, bueno, la gran mayoría estaban orando a Dios porque ella saliera del hospital. Y yo les dije, ¿esa será la voluntad de Dios? Y mi oración era, Señor, este es mi anhelo, este es el anhelo de mi corazón, pero hágase tu voluntad. Haz tu voluntad, Señor. Y esa voluntad, lo que tú hayas determinado, en el momento que tú lo determines, yo lo abrazaré porque sé que eso es lo mejor para ti. Y esa respuesta tuya me da gozo. Esa respuesta tuya me va a dar paz. Me va a doler porque yo amo y amaba a mi abuelita en ese tiempo. Me iba a doler, por supuesto. Yo confiaba en que iba a ser lo mejor porque Dios lo había decidido. Si tú lo decidiste, Señor, eso es bueno. Eso es justamente la fe. Decirle, haz tu voluntad, Señor. Que si tu voluntad es buena, agradable y perfecta, eso sobrepasa mis propios anhelos, mis propios deseos de mi propio corazón. Están rebasados. Eso es básicamente fe. Le voy a dejar aquí para estudiar mansedumbre y templanza la siguiente clase, porque ya llegó la hora de irnos, pero previo quisiera preguntarles si tienen alguna duda o comentario que quieran mencionar, si no para orar y dar por terminada la clase. ¿Una duda o comentario? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien, excelente. Pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Por favor, acompáñenme a orar. La siguiente clase cerramos mansedumbre y templanza muy rápido y nos vamos con el siguiente tema, que tiene que ver con la oración. ¿Va? Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque confiamos. Y hoy, Señor, renovamos esa fe en ti, en que lo que tú determines, en lo que tú decidas, Señor, en lo que tú hagas, en lo que tú respondas, siempre será lo mejor para nosotros. Confiamos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te entregamos esta clase, Señor, pidiéndote que bendigas la vida de mis hermanos, los guardes, los dirijas, Señor, y por favor, cumplas el propósito que tienes en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que pasen una excelente noche a todos. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Dios le bendiga, Gracias, buenas noches. Gracias a Dios. Buenas noches. Un abrazo. Ay, Bye, bye. embarazado.